¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy voy a contarles la historia de una señorita que se llama Andrea. ¿Sí? Esta historia la encontré cuando todavía yo era estudiante de la carrera de periodismo, y me llegó a través de los padres de Andrea. ¿Sí? Voy a llamar a los padres Joaquín y a María, a la mamá. La cosa viene así. En aquella época yo estudiaba periodismo y también hacía en mis tiempos de fines de semana, yo en ese momento vivía en Capital Federal, en los fines de semana me trasladaba hasta la ciudad de La Plata y tomaba clases de teatro en la Escuela de Artes Escénicas Profesor Helénico. Allí me encontré conversando una tarde con una compañera de teatro que resultó ser la mamá de Andrea. Bueno, conversación, al final me hice bastante amigo de ella le interesaba la literatura, y a mí también. Mi intención al meterme en la carrera de periodismo, mi intención de aquel momento era ejercer de la carrera de periodismo con vistas a convertirme en algún día en un escritor. Entonces yo decía, en ese momento, el periodismo me va a dar las armas mínimas para manejar el idioma, para conocer la realidad, conocer la estructura de la realidad, cómo describir la realidad, cómo abordar los distintos casos, cómo investigar los casos de la realidad, porque dentro de la parte de periodismo hay una sección que se llama investigación de casos. Y bueno, yo pensaba en ese momento que el periodismo me iba a dar la puerta, me iba a abrir la puerta para convertirme algún día en escritor. O sea que ese era mi inicio de camino. Bueno, todavía lo sigo transitando a ese camino. Bien, les decía, conversando con María, la mamá de Andrea, nos hicimos bastantes amigos. Me invita una noche a la casa a cenar. Bueno, varias veces ocurrió esto. Estaba cerca de la academia de teatro y allí estaba Joaquín, que Joaquín era carpintero, mueblero. En el fondo de la casa tenía su taller y se dedicaba a eso. María era ama de casa, ¿sí? Pero muy inclinada a las cuestiones artísticas. Como les dije, leía muchísimo, pintaba muy bien, y también daba cursos de dibujo y pintura a chicos de la zona, ¿sí? Con eso también complementaba alguna entrada más de dinero para la casa. En esta época que le estoy relatando, cuando me cuentan la historia de Andrea ya que era hija única, más o menos tendría alrededor de 27, 28 años, más o menos ya. O sea que la historia transcurre, como van a ver ustedes, durante toda la infancia y adolescencia y la primera juventud de Andrea. Bueno, una noche cenando, me dice Joaquín, dice, usted que anda siempre buscando casos de la realidad, porque bueno, le decía yo, mi intención era buscar casos raros, y yo le había comentado en las conversaciones informales que teníamos, le había comentado a ellos este tipo de cosas. Y me dice, usted que anda siempre buscando casos, dice, raros de la realidad y que investiga sobre cómo ocurren las cosas, capaz, dice, que usted pueda darnos alguna pista de un detalle curioso o raro respecto de nuestra hija. Bueno, ¿y de qué se trata? Esto fue al final de la cena. Me acuerdo que quedamos conversando hasta tarde de distintos detalles
de literatura con la mamá. Ahí me hizo conocer los escritores rusos, la mamá María. Yo conocía, por la cuestión de estudio de teatro, conocía a Chejov, las obras de teatro de Chejov, pero ahí me enteré también que escribía cuentos, relatos cortos, Chejov, y además me mostró una serie de que yo no conocía de autores rusos clásicos, ¿sí? Dostoyevsky, Tolstoy, Gogol. Bueno, empezaron a formar parte de mis lecturas desde aquella época. Bueno, volviendo al caso de Andrea. Me cuenta el papá que más o menos a la edad de 5 años de Andrea, concurrieron a un cumpleaños de un primito de ella, donde asistieron varios primitos más, no era en esa casa de ellos, sino en otra casa vecina. También asistieron algunos amiguitos y se armó una linda fiestita. Se divirtieron un montón, jugaron, corrieron porque había un patio amplio. Hasta que en un momento, me dice Joaquín, él observa, estaba conversando con los demás papás, él observa por entre medio de los demás que hacia el fondo del patio donde estaban jugando los chicos, que ya había decaído un poquito, se había hecho un claro en la actividad, uno de los compañeritos de juegos que tenían allí en ese momento, Josecito, se acerca a Andrea y le dice algo al oído. Bueno, Andrea no duró mucho lo que le dijo, se da vuelta y lo mira seria a Josecito. Josecito da vuelta la cabeza, sigue y se va. Y eso fue todo. O sea, no hubo ningún empujón, nada raro. Lo que sí yo noté, me dice Joaquín, es que desde ese momento la actividad, aunque se hicieron otros juegos y todo eso, la actividad de Andrea decreció. Y eso que ella era una nenita muy, muy activa, siempre participaba en todo, ella era la que comandaba la fila cuando se hacían filas de juegos. Diríamos que casi estaba en el límite de la persona traviesa, ¿sí? Ya les gustaba, por ejemplo, subir a los árboles. Ya me acuerdo que me decía Joaquín, a los 3 años y medio tuvimos que ir a rescatarla de un árbol porque subió y después no se animaba a bajar, ¿sí? Entonces la tuvimos que ir a buscar porque estaba llorando agarrada a una rama. Entonces tenía ese perfil de niñita muy, muy inquieta físicamente. Bueno, ese día del cumpleaños yo noté, me dice él, que la actividad de ella decreció. Claro, yo ahora lo noto más, me decía Joaquín, tras ver todo lo que vino después en la historia de Andrea. Y lo que vino después fue esto. Al otro día, la fiestita fue un domingo, al otro día ella iba a jardín de infantes, mientras la mamá la peinaba, Andrea se da vuelta y le dice a la madre, mamá, yo quiero ser monja. La mamá se sorprende porque si bien ellos eran, la familia era practicante, pero devoto del catolicismo, pero no eran excesivamente practicantes, es decir, no tenían una continuidad de ir a misa todos los domingos, iban a misa, las misas especiales. Tampoco en la familia había nadie que se haya dedicado a la vida religiosa, ni había
algún familiar que hubiera influido o hubiera tenido hace poco tiempo alguna conversación de ese tipo. Entonces, a María le llamó mucho la atención eso. Pero bueno, siguió peinándola. Dice, ¿y por qué? Le pregunta, dice María a Andrea, dice, ¿y por qué, nena, se te ocurrió esto? Y porque sí, fue la contestación de Andrea. Bueno, terminó la preparación para el jardín, se fue al jardín ese día sin ningún inconveniente, siguió la cosa, la vida normal, sin más manifestación que esa intención de ese día sobre la vida religiosa, el futuro, su futuro sobre como monja. Llegado el momento de la parte de la catequesis familiar para tomar la primera comunión, lo disfrutó mucho Andrea, le gustó, era una de las primeras en querer responder las preguntas de la catequista, había tomado la costumbre ya en esa época de leer todas las noches una página de la Biblia que tenían en la casa, costumbre que mantuvo de ahí en adelante hasta que terminó el secundario, de leer una página por noche de la Biblia. Y bueno, tomó la primera comunión, después vino la confirmación, de nuevo el gusto por los temas desarrollados en la confirmación. Nosotros creíamos que en la escuela iba a tener algún inconveniente de convivencia por cómo era de chiquita, pero ni en la primaria ni en la secundaria hubo una sola queja respecto del comportamiento de Andrea. Al contrario, 3 años seguidos fue elegida la mejor compañera de su promoción durante el secundario. De modo que en ese aspecto fue una alumna ejemplar, muy buenas notas en todos los aspectos, no notas de una alumna brillante, sino buenas notas, entre 8, 9 y 8 y 9 casi siempre. Así es que, bueno, fue pasando el tiempo, terminó su secundario, ingresó a un convento de preparación para novicias, Convento Sagrado Corazón de allí de La Plata. Hizo todos los escalones que corresponde a la preparación de monja. Los hizo todos en tiempo justo, digamos. De modo que era también allí, también fue buena alumna. Y llegado el momento de empezar a ejercer su profesión religiosa, su vocación religiosa, eligió un convento en la provincia de Córdoba. Bueno, se traslada a la provincia de Córdoba, un convento de clausura, de modo que el trabajo de las monjas se realizaba exclusivamente dentro del convento. Y persistía, me dijo Joaquín, y también me lo confirmaba María, en nosotros, dice, la inquietud de saber de dónde había venido la intención de Andrea de dedicarse a la vida religiosa. Y dice, me dice Joaquín, yo principalmente lo relacioné con esa conversación de Josecito con Andrea, ese cumpleaños allá por los 5 años de ella. No tengo ningún otro dato porque
Si bien con Josecito fueron compañeros de escuela, no de curso, sino de escuela. Él estaba en la misma escuela, pero en otra división. Lo mismo pasó en el secundario. Nos quedó la inquietud de si eso tendría o no que ver con la elección de su vocación religiosa. Bueno, andando el tiempo, nosotros la íbamos a ver, me dice Joaquín, más o menos cada 3 meses, 2 meses y medio. Nos íbamos hasta Córdoba, pasábamos todo un una jornada con ella, porque tenían permiso para eso. Y nos poníamos al día de lo que ella hacía, de cómo íbamos nosotros, de lo que íbamos haciendo. Como era hija única, bueno, nos dolía un poco no tenerla cerca de casa, ¿no? O en la casa. Una vez, allá más o menos a los 3 años de iniciado el ejercicio en Córdoba, vamos hasta la oficina del director del convento. Nos atiende el director, que era un cura, un sacerdote bastante joven. Nosotros dijimos, porque lo veníamos observando ya de anteriores visitas, si no era un sacerdote demasiado joven para estar al frente de un convento de monjas. Pero bueno, la carrera, nosotros no conocíamos el desarrollo de la carrera religiosa, así que podría haber sido perfectamente sin problema. No extrañaba ese detalle nada más. Guiados por esta inquietud nuestra de saber de cómo se había despertado la vocación religiosa en Andrea, le comentamos al director, el padre Luis se llamaba, le comentamos esta extrañeza nuestra de la elección religiosa que había hecho nuestra hija, y él nos dice, mire, lo que puedo hacer yo, dice, es conversar con ella, sin mencionar que ustedes están inquietos, sino como cosa mía. Yo la conozco, hemos conversado muchas veces de nuestros temas religiosos, de teología y demás, pero bueno, puedo conversar y ver cómo surgió en ella la vocación religiosa. Y de paso, me dice Joaquín, también le mencioné lo de Josecito. En una de esas, ella mencionaba alguna cosa relacionada con ese incidente, o más adelante, si se conversaron de nuevo con Josecito. Entonces se lo mencioné para que él lo tenga como referencia por si aparecía alguna alusión sobre eso. Bueno, muy bien, dijo, quédense tranquilos, yo me voy a acercar a conversar con Andrea, y en la próxima vez que ustedes vengan, les cuento qué pude averiguar. Muy bien, bueno, nos saludamos, nos despedimos, fuimos al encuentro de Andrea, pasamos todo ese sábado con ella, y nos volvimos. A los 3 meses de nuevo vamos otra vez al convento, como siempre hacíamos, 2 meses y medio, 3 meses. Vamos hasta la oficina, le pedimos a la monja que nos atendió, queríamos hablar con el director. Bueno, nos lleva hasta la oficina, abre la puerta y encontramos a una directora. Bueno, conversamos con ella y le preguntamos si podíamos hablar con el padre Luis. Nosotros, para recuperar, a ver si
el padre Luis había tenido algún avance en la inquietud que nosotros le habíamos presentado. Bueno, entonces, después de las conversaciones iniciales y protocolares con Sor Teresa, así se llamaba, nos dice, mire, dice, yo soy la directora ahora de este convento, el padre Luis ha dejado la congregación, incluso ha dejado la vida religiosa y se ha integrado a la vida seglar, a la vida mundana de todos los días normales, fuera del campo religioso. Nos sorprendió bastante ese hecho porque, bueno, dijimos, serán cuestiones de los movimientos religiosos, de las cosas que le ocurren a las personas. Fuimos comentando, dice Joaquín, con mi señora, hasta que nos encontramos con Andrea y le expresamos nuestra sorpresa de que el padre Luis no estuviera más como director. Sí, nos dice Andrea, dice, yo ya estaba enterado que no era más el director. Nosotros nos dimos cuenta que a ella no le produjo ni el más mínimo pestañeo, ni movimiento emocional, ni nada de eso. Y también le dijimos, dice, además nos comentó Sor Teresa que, dicho sea de paso, no la notamos, le comentamos a ella, Andrea, no la notamos muy cómoda con el tema, nos despidió medio con un cierto, una cierta dureza, dentro de lo correcto, claro, pero la notamos algo inquieta, molesta con el tema. Tampoco le molestó mucho, le llamó la atención a Andrea ese detalle. Y tampoco le llamó la atención cuando le dijimos que el padre Luis ya no era más padre, había regresado a la vida mundana. Bueno, está bien. Seguimos conversando con otras cosas. Y bueno, entre las conversaciones que tuvimos con ella, le expresamos que teníamos algunas cositas pendientes con el padre, queríamos agradecerle porque todos estos años, desde que vos estás acá, le decía Joaquín a Andrea, dice, nos atendió tan bien, fue tan amable, siempre que veníamos él se acercaba y hablaba con nosotros. Lindo sería poder saludarlo, decirle muchas gracias, como no lo hemos visto más desde la última vez. Vos tendrás, le dijo Joaquín a Andrea, dice, vos tendrás algún modo de encontrarlo al padre Luis, o al ex padre Luis. Fue hasta su mesita de luz, me abrió un librito y trajo una tarjetita, Andrea. Nos dio la tarjetita y decía Delfina, la tarjetita. Dice Joaquín, miro la tarjetita, dice, ¿y esto? Dice, Delfina, dice, es una ex compañera mía del colegio secundario que normalmente me venía a ver, porque nosotros como no podemos salir, y resulta que el padre Luis, el ex padre Luis, se fugó con ella. Ni bien salió, dice, del convento, se puso en pareja con Delfina. Bueno, las vueltas que tiene la vida, dijimos nosotros. Bueno, terminó nuestra entrevista, nuestra conversación con ella, a la tardecita. Nos volvemos a La Plata, a Buenos Aires. Y
nos había dicho también, dice Andrea, traten, dice, de esperar un tiempito, dice, para conversar, dice, con el padre Luis, porque no fue muy agradable toda la situación que se presentó y seguramente todavía lo mismo para Delfina, todavía deben estar algo inquietos, turbados por la situación. Bueno, dejé pasar 2 o 3 semanas y ya no pude más con la ansiedad, me decía Joaquín, y llamo al teléfono que nos había dado Andrea. Me atiende efectivamente una señorita, Delfina era, y entonces lo que le planteé yo, me dice Joaquín, quería hablar si era posible, dice, contactarme con el ex padre Luis, si ella sabía o algún teléfono o alguna dirección para encontrarlo. Y ahí empezó un poco de tirantez en la conversación, me decía Joaquín, y dice, mire, dice Delfina, lo del padre Luis, ex padre Luis, fue un fiasco. Dice, estuvo 2 meses conmigo y se fue con otra. Así que ni sé por dónde andará, ni quiero hablar más de este tema, no quiero saber más nada porque resulta que fue un montón de vueltas y la pasé muy mal. Así que dele saludo a Andrea y nos vemos en otra oportunidad. Y cortó. Bueno, nos quedamos. Me quedé, dice, porque él fue el que habló, Joaquín, me quedé helado ante ese tipo de manifestación de esta chica. Y bueno, y ahí termina la situación. Después nos enteramos que Delfina fue a conversar con Andrea, dice, lloraron bastante porque Andrea no sabía bien qué decirle, y bueno, la cuestión que terminó así la situación. Entonces me decía Joaquín, para redondear la historia, dice, ahora, dice, en vez de solucionar un caso, es decir, queríamos saber primero si la conversación con Josecito de aquella época había tenido algo que ver con la decisión de Andrea. Ahora nos encontramos que cuando Andrea habla con el padre Luis en ese momento, produjo en él también un cataclismo. Me dice Joaquín, yo tengo la sospecha de que algo hay en esos intercambios de la juventud, la infancia de Andrea y ahora en esta época, y no sé si Josecito habrá tenido algo que ver. Así que en vez de aclarar un misterio, ahora resulta que tenemos 2 misterios. Bueno, me quedé con esa historia. En ese momento no supe muy bien qué decirle a los papás de Andrea. Le digo, miren, la vida da muchas vueltas. En una de esas, en un tiempo más, 1 año, 2 años, 3 años, ustedes tienen alguna pista más respecto de Andrea. Y ahí quedó la circunstancia. Y ahí termina la historia esta que yo llamé El secreto de Andrea, porque realmente no sabemos bien ni por qué eligió ser monja, ni qué le había dicho Josecito, ni si eso tuvo algo que ver luego con la decisión del padre Luis de dejar la vida religiosa. Y así son las cosas en la vida. Que sigan bien.